Capítulo 9. Labrado en metal. Los hermanos silenciosos, Tessa observó con un frío impacto, tenían la sangre igual de roja que la de cualquier mortal. Escuchó a Charlotte dar órdenes, y luego Henry bajó las escaleras deprisa, corriendo hacia el primer carruaje. Tiró de la puerta para abrirla, y Jessamine cayó en sus brazos. Su cuerpo estaba flácido, sus ojos entrecerrados. Usaba el mismo vestido blanco harapiento en el que Tessa la había visto cuando la visitó en la ciudad silenciosa, y su adorable cabello había sido cortado como el de un paciente con fiebre. «Henry», sollozó audiblemente, aferrándose a sus solapas. «Ayúdame, Henry. Llévame dentro del instituto, por favor». Henry se levantó, girando, con Jessamine en sus brazos, justo cuando las puertas del segundo carruaje se abrían bruscamente y autómatas comenzaban a salir de ellos, uniéndose al primero. Parecían estar desplegándose al salir, como si fueran los juguetes de papel de un niño. 1, 2, 3. Tessa perdió la cuenta mientras los cazadores de sombras a su alrededor sacaban las armas de sus cintos. Vio el brillo del metal salir de la punta del bastón espada de Jem y escuchó un murmullo en latín mientras los cuchillos serafín se encendían a su alrededor como un círculo de fuego sagrado. Y los autómatas atacaron. Uno de ellos se dirigió hacia Henry y Jessamine, mientras los otros se precipitaban hacia los escalones. Escuchó a Jem gritar su nombre y se dio cuenta de que no tenía un arma. No tenía planeado entrenar hoy. Dio un vistazo frenético a su alrededor, buscando cualquier cosa, una piedra pesada o incluso un palo. Recordó que en la entrada del instituto habían algunas armas colgadas en las paredes, como decoración, pero un arma es un arma. Corrió hacia adentro y tomó una espada pesada de su base en la pared antes de girar y correr de vuelta hacia afuera. La escena que vieron sus ojos era un caos. Jessamine estaba en el suelo, agazapada junto a una de las ruedas de su carruaje, con los brazos hacia arriba cubriendo su rostro. Henry estaba detrás de ella, blandiendo un cuchillo serafín a diestra y siniestra, defendiéndose del autómata que trataba de atraparlo y extendía sus puntiagudas manos hacia Jessamine. El resto de las criaturas mecánicas se habían dispersado por los escalones y estaban envueltas en combate individual con cada uno de los cazadores de sombras. Cuando Tessa levantó la espada en su mano, sus ojos miraron hacia el patio. Estos autómatas eran diferentes de los que había visto antes. Se movían más rápidamente, con movimientos menos espasmódicos en sus pasos. Sus articulaciones de cobre les permitían plegarse y desplegarse suavemente. En el escalón de más abajo, Gideon y Gabriel peleaban furiosamente contra un monstruo mecánico de 3 metros, que balanceaba sus manos puntiagudas hacia ellos como si fueran masas. Gabriel ya tenía un gran corte en su hombro del cual se estaba derramando sangre, pero él y su hermano estaban hostigando a la criatura, uno por el frente, el otro por atrás. Jem estaba agazapado y se alzó para impulsar su espada contra la cabeza de otro autómata. Los brazos de la criatura sufrieron un espasmo y éste intentó sacarla de un tirón, pero se había quedado atorada en el cráneo metálico. Jem logró liberar su arma, y cuando el autómata se volvió hacia él, cortó sus piernas, haciendo que una de ellas se desprendiera de la criatura. Esta se tambaleó a un lado, derrumbándose sobre los adoquines. Cerca de Tessa, el látigo de Charlotte relampagueó a través del aire, cortando el brazo con forma de arco del primer autómata. Ni siquiera hizo que el movimiento de la criatura fuera más lento. Mientras la atacaba con su segundo brazo, el cual tenía forma de una espátula con garras, Tessa saltó entre ellos y osciló su espada de la forma en que Gideon le había enseñado, usando todo su cuerpo para dar mayor velocidad e impulsándose desde arriba para añadir el poder de la fuerza de gravedad a su golpe. La espada cayó, cortando el segundo brazo del autómata. Esta vez un fluido negruzco emanó de la herida. El autómata continuó su curso, tratando de golpear a Charlotte con la corona de su cabeza, de la cual sobresalía una hoja cortada y afilada. Ella gritó cuando rozó la parte de arriba de su brazo. Luego destelló su látigo hacia el cuello del autómata, el electrum plateado dorado serpenteándose a la garganta de la criatura y enganchándose fuerte. Charlotte tiró de su muñeca hacia atrás y la cabeza del autómata fue arrancada, cayendo a un lado. Finalmente la criatura fue derribada.
emanando el fluido negro que surgía lentamente de los cortes en su estructura. Tessa jadeó y miró hacia atrás. Su cabello se pegaba a la frente y sienes por el sudor, pero ella necesitaba ambas manos para sostener la pesada espada, por lo que no lo podía quitar. A pesar de la picazón de sus ojos, vio que Gabriel y Gideon habían dejado su autómata en el suelo, donde seguían atacándolo. Tras ellos, Henry esquivaba justo a tiempo un golpe de la criatura que lo había acorralado contra el carruaje. Su mano en forma de mazo dio un puñetazo contra la ventana del carruaje y el vidrio cayó sobre Jessamine, quien gritó cubriendo su cabeza. Henry condujo su cuchillo serafín hacia arriba, enterrándolo en el torso del autómata. Tessa había visto cuchillos serafín quemar demonios, reduciéndolos a nada, pero el autómata solamente retrocedió y luego volvió a atacar, con la cuchilla en su pecho ardiendo como una antorcha. Con un grito, Charlotte comenzó a bajar apresuradamente las escaleras hacia su esposo. Tessa miró a su alrededor y no vio a Jem. El corazón le dio un vuelco. Dio un paso hacia adelante y una figura oscura se alzó frente a ella, vestida completamente de negro. Guantes negros cubrían sus manos y botas negras sus pies. Tessa no podía ver más que una cara blanca como la nieve rodeada por los pliegues de un capuchón negro, tan familiar y tan horrible como una pesadilla viviente. «Hola, señorita Grey», dijo la señora Black. A pesar de haber mirado en cada habitación en la que pudo pensar, Will no había sido capaz de encontrar a Cyril. Estaba molesto por ello, y su humor irritable no había sido ayudado por su encuentro con Tessa en las escaleras. Después de 2 meses siendo tan cuidadoso cuando se encontraba cerca de ella que se sentía como si caminara sobre el borde de un cuchillo, había derramado lo que sentía como la sangre se derramaba de una herida abierta. Y únicamente la llamada de Charlotte había evitado que su estupidez convirtiera las cosas en un desastre. Y aún así, su respuesta lo inquietaba mientras iba por el pasillo y pasaba junto a la cocina. Dicen que no puedes dividir tu corazón. ¿Y aún así qué? ¿Qué había estado a punto de decirle? La voz de Bridget salía del comedor, donde ella y Sophie hacían la limpieza. «Oh, madre, madre, haz que mi cama sea suave y estrecha. Mi William murió de amor por mí, y yo moriré de tristeza. Lo enterraron en el cementerio viejo. La tumba del dulce Will estaba junto a la suya. Sobre la tumba de él creció una rosa roja, y de la de ella un brezo. Crecieron y crecieron sobre la torre de la vieja iglesia, hasta no poder llegar más alto, y allí se entrelazaron en un nudo de amor verdadero, la rosa roja y el brezo». Will estaba pensando en cómo hacía Sophie para controlarse y no golpear a Bridget en la cabeza con un plato, cuando un repentino choque surgió en su interior como si hubiera sido golpeado en el pecho. Se tambaleó hacia atrás contra la pared con un leve jadeo, su mano yendo hacia su garganta. Podía sentir algo latiendo ahí como un segundo corazón contra el suyo. La cadena del colgante que Magnus le había dado estaba fría al tacto. La sacó precipitadamente de su camisa y se la quedó mirando mientras el dije que colgaba allí se ponía al descubierto, de un rojo profundo y latiendo con una luz escarlata como la del centro de una flama. Vagamente se dio cuenta de que Bridget había dejado de cantar, y ambas chicas se encontraban en el umbral de la puerta, mirándolo fijamente con asombro. Soltó el dije dejándolo caer contra su pecho. «¿Qué pasa, amo Will?», dijo Sophie. Había dejado de llamarlo señor Herondale desde que la verdad de su maldición se había descubierto, aunque algunas veces se seguía preguntando si le agradaba. «¿Se encuentra bien?» «No soy yo», respondió él. «Debemos bajar las escaleras rápido. Algo va terriblemente mal». «Pero usted estaba muerta», Tessa jadeó, retrocediendo un paso. «Yo la vi morir». Se interrumpió con un grito cuando unos largos brazos metálicos la rodearon desde atrás como una correa, alzándola de sus pies. Su espada cayó al suelo mientras un autómata la apretaba, y la señora Black sonreía con su sonrisa terriblemente fría. «Espere, señorita Grey. ¿No se alegra ni un poco de verme? Después de todo, fui la primera en darle la bienvenida a Inglaterra, aunque se ha sentido como en su casa desde entonces, me atrevería a decir».
¡Déjeme ir! Tessa pateaba con fuerza, pero el autómata solo golpeó su cabeza contra la de ella, haciéndola morderse el labio. Se atragantó y escupió. Saliva y sangre salpicaron la cara aún más blanca de la señora Black. «Preferiría morir que ir con usted». La hermana oscura se limpió el fluido con su guante y frunció el ceño con disgusto. «Lamentablemente, eso no puede ser. Mormain la quiere viva». Chasqueó los dedos al autómata. «Llévalo al carruaje». El autómata se adelantó un paso, con Tessa en los brazos, y se derrumbó hacia adelante. Tessa apenas tuvo tiempo para colocar sus manos para amortiguar la caída mientras golpeaba el suelo, con la criatura mecánica sobre ella. Un golpe de agonía atravesó su muñeca derecha, pero se apoyó en ella de todos modos, con un grito liberándose de su garganta mientras se deslizaba hacia abajo por los escalones, con la señora Black gritando con frustración, haciendo eco en sus oídos. Miró hacia arriba confundida. La señora Black se había ido. El autómata que había sostenido a Tessa yacía de lado en los escalones, con partes de su cuerpo metálico esparcidas por todos lados. Tessa dio un rápido vistazo a lo que había en su interior: engranajes, mecanismos y claros tubos que bombeaban el fluido negruzco. Jem estaba atrás de él, respirando pesadamente, salpicado con la sangre aceitosa y negra del autómata. Su rostro se veía blanco y rígido. Le echó a ella un vistazo, comprobando rápidamente que estuviera bien, y se lanzó escaleras abajo, cortando de nuevo al autómata, seccionando una de sus piernas del torso. Este se convulsionó como una serpiente moribunda, y el brazo que le quedaba salió disparado y sujeto a Jem del tobillo, tirando de él con fuerza. El pie de Jem salió de debajo de él y cayó con estrépito al suelo, rodando y rodando por los escalones, deteniéndose en un horrible abrazo con el monstruo de metal. El sonido que producía el autómata al ser deslizado hacia abajo, de metal siendo arrastrado por las piedras, era terrible. Cuando golpearon al suelo juntos, la fuerza de la caída los lanzó lejos uno del otro. Tessa miró con horror cómo Jen se tambaleaba vertiginosamente sobre sus pies, su propia sangre roja mezclada con el fluido negro manchando su ropa. Su bastón espada ya no estaba con él, yacía en uno de los escalones de piedra donde lo había soltado al caer. «¡Jem!», susurró ella poniéndose de rodillas. Trató de arrastrarse hacia adelante, pero su muñeca se rindió, cayó sobre sus codos y se extendió hacia el bastón. Justo cuando unos brazos la rodearon, tirando de ella hacia arriba, y escuchó la voz sisiente de la señora Black en su oído. «No trate de luchar, señorita Grey, o las cosas irán muy mal para usted. Muy mal, de hecho». Tessa trató de liberarse, pero algo suave cayó sobre su boca y nariz. Olió una pestilencia enfermizamente dulce, y luego la oscuridad cubrió su visión y la llevó a la inconsciencia. Con un cuchillo serafín en la mano, Will cruzó las puertas abiertas del instituto, hacia una escena de caos. Buscó automáticamente a Tessa primero, pero no la vio por ningún lado, gracias a Dios. Ella debió haber tenido la sensatez de esconderse. Un carruaje negro estaba estacionado a los pies de los escalones. Desplomada junto a una de las ruedas, entre una pila de vidrios rotos, estaba Jessamine. A sus lados se hallaban Henry y Charlotte. Henry con su espada y Charlotte con su látigo, cubriéndose de 3 autómatas de largas piernas, con brazos con espadas y lisas cabezas vacías. El bastón espada de Jem yacía en los escalones, los cuales estaban todos resbalosos, cubiertos del fluido negro aceitoso. Junto a las puertas, Gabriel y Gideon Lightwood peleaban contra otros 2 autómatas, con la habilidad de 2 guerreros que han entrenado juntos por años. Cecily estaba de rodillas junto al cuerpo de un hermano silencioso, con sus túnicas manchadas de sangre escarlata. Las puertas del instituto estaban abiertas, y por ellas salía un segundo carruaje, huyendo del instituto a toda velocidad. Pero Will apenas se percató de ello, ya que a los pies de los escalones estaba Jem. Pálido como el papel, pero erguido, retrocedía mientras otro autómata avanzaba hacia él. La criatura se tambaleaba casi ebriamente, sin la mitad de su lado y con un brazo arrancado, pero Jem estaba desarmado. La fría nitidez de la batalla cubrió a Will, y todo pareció ir despacio a su alrededor.
Se percató de que Sophie y Bridget estaban armadas. Habían salido junto con él. Sophie había corrido junto a Cecily, y Bridget, en un remolino de cabello rojo y espadas centellantes, estaba ocupada reduciendo a chatarra un autómata sorprendentemente enorme, con una ferocidad que en otro momento lo hubiera sorprendido. Pero su mundo se había reducido a los autómatas y a Jem, quien miraba hacia arriba. Lo vio y le extendió una mano. Saltando hacia abajo 4 escalones y deslizándose a un lado, Will tomó el bastón espada de Jem y se lo lanzó. Jem lo atrapó en el aire justo cuando el autómata se abalanzaba sobre él, y Jem lo cortó limpiamente en 2. La mitad de arriba cayó a un lado, aunque las piernas y la parte baja del torso, ahora liberando un exceso de fluidos negros y verdes, continuaban con su ataque. Jem giró a su lado y levantó la espada de nuevo, cortando la cosa en sus rodillas. Finalmente cayó, sus trozos aún temblando. Jem levantó la cabeza y miró hacia Will. Sus ojos se encontraron por un momento y Will le sonrió, pero Jem no le devolvió la sonrisa. Estaba tan blanco como la sal, y Will no pudo leer sus ojos. ¿Estaba herido? Estaba cubierto de tanto aceite y fluidos que no pudo distinguir si estaba sangrando. La ansiedad se expandió en su interior, y Will comenzó a bajar las escaleras hacia donde se encontraba Jem. Pero antes de poder bajar algo más que unos pocos escalones, Jem se dio la vuelta y corrió hacia las puertas. Mientras Will se quedaba mirando, Jem desapareció por ellas, esfumándose en las calles de Londres más allá. Will empezó a correr, pero fue detenido al pie de los escalones por un autómata que se deslizó frente a él, moviéndose rápida y graciosamente como agua para bloquear su camino. Sus brazos terminaban en largas tijeras. Will esquivó una que se dirigía a su rostro y dirigió su cuchillo serafín hacia el pecho de la criatura. Se produjo un ruido de metal chocando metal, pero la criatura solo retrocedió un poco y atacó de nuevo. Will, sus afilados brazos, sacando una daga de su cinto. Se giró, golpeándolo con la daga, solo para ver cómo el autómata se convertía en trozos ante él. Grandes trozos de metal pelándose como la cáscara de una naranja. El fluido negro emanó y salpicó su rostro mientras la cosa caía en pedazos. Se quedó mirando. Bridget lo miró serenamente por sobre el arruinado cuerpo. Su cabello se extendía alrededor de su cabeza en un encrespado de rizos pelirrojos, y su delantal blanco estaba cubierto de sangre negra, pero su rostro no mostraba expresión alguna. «Debería ser más cuidadoso», dijo ella. «¿No cree usted?» Will se había quedado mudo. Afortunadamente, Bridget no parecía estar esperando una respuesta. Lanzó su cabello a un lado y caminó hacia Henry, quien estaba peleando con un autómata particularmente aterrador, de por lo menos 4 metros de altura. Henry le había cortado uno de los brazos, pero el otro, que terminaba en una monstruosa larga espada curviada, como un Kindle, seguía tratando de apuñalarlo. Bridget caminó detrás de la cosa con calma y la cortó por el torso con su espada. Volaron chispas y la criatura se tambaleó hacia adelante. Jessamine, que seguía agachada junto a la rueda del carruaje, gritó y comenzó a arrastrarse con las manos y rodillas donde estaba Will. Por un momento Will miró con sorpresa cómo sangraban sus manos y rodillas a causa de los vidrios rotos de la ventana, pero seguía arrastrándose. Entonces, poniéndose en acción, fue hacia adelante, rodeando a Bridget, hasta que llegó a Jessie y deslizó sus brazos por debajo de ella, levantándola del suelo. Ella dio un pequeño jadeo. Su nombre, él pensó, y luego se dejó caer en sus brazos, solo con sus manos sosteniéndose con fuerza de sus solapas. La llevó lejos del carruaje, sin dejar de ver lo que ocurría en el patio. Charlotte había despachado su autómata, y Bridget y Henry estaban a punto de convertir a otro en chatarra. Sophie, Gideon, Gabrielle y Cecily tenían a otros 2 autómatas frente a ellos, y los estaban cortando como asado de Navidad. Jem no había regresado. «Will», dijo Jessie, su voz un débil hilo. «Will, por favor, bájame». «Necesito llevarte adentro, Jessamine». Tosió, y Will vio con horror cómo corría la sangre desde la comisura de sus labios. «No sobreviviré por tanto tiempo. Will,
si alguna vez te importé, aunque haya sido solo un poco, bájame. Will se hundió a los pies de las escaleras con Jessie en sus brazos, haciendo todo lo posible por acunar su cabeza en su hombro. La sangre manchaba libremente su cuello y el frente de su vestido blanco, haciendo que la tela se pegara a su cuerpo. Estaba terriblemente delgada. Su clavícula sobresalía como las alas de un ave. Sus mejillas se hundían en huecos. Parecía más un paciente tambaleándose fuera del Bedlam que la linda chica que los había dejado hace apenas 8 semanas. «Jessie», dijo suavemente. «Jessie, ¿dónde te has herido?» Ella dio una especie de tétrica sonrisa. Los bordes de sus dientes estaban cubiertos de rojo. «Una de las garras de las criaturas pasó por mi espalda», susurró, y ciertamente, cuando Will miró hacia abajo, pudo ver que la parte trasera de su vestido estaba empapada de sangre. La sangre manchaba sus manos, sus pantalones, su camisa, llenando su garganta con su asfixiante olor cobrizo. «Perforó mi corazón. Puedo sentirlo». «Un Iraxe...» Will comenzó a buscar la estela en su cinturón. «Ningún Iraxe puede ayudarme ahora», sonaba segura. «Entonces los hermanos silenciosos...» «Incluso sus poderes no pueden salvarme. Además, no podría soportar que me toquen de nuevo. Preferiría morir. Estoy muriendo y estoy contenta por ello». Will la miró impactado. Podía recordar el día en que Jessie llegó al instituto, con solo 14 años de edad, y tan enojado como un gato mostrando sus garras. Él nunca había sido agradable con ella, ni ella con él. Él nunca había sido agradable con nadie, excepto con Jem. Pero Jessie le había ahorrado el problema de lamentarlo. Sin embargo, la había admirado de una forma extraña. Admiraba la fuerza de su odio y su fuerza de voluntad. «Jessie», puso la mano en su mejilla, limpiando la sangre torpemente. «No es necesario», tosió de nuevo. «Ser agradable conmigo. Ya sé que me odias». «No te odio». «Nunca me visitaste en la ciudad silenciosa. Todos los demás vinieron. Tessa y Jem, Henry, Charlotte. Pero tú no. Tú no, comprensivo, Will». «No», dijo él, porque era verdad, y porque en parte la razón por la que nunca se le agradó Jessamine era que en cierta forma le recordaba a sí mismo. «Jem es el comprensivo». «Y aún así siempre te preferí a ti». Sus ojos se movían sobre el rostro de él pensativamente. «Ah, no, no de ese modo, ni lo pienses. Pero la forma en que te odiabas a ti mismo, yo la entendía. Jem siempre quiso darme una oportunidad, al igual que Charlotte. Pero yo no quiero los regalos de corazones generosos. Quiero ser vista como lo que soy. Y porque tú nunca me tuviste lástima, yo sé que si te pidiera hacer algo más, lo harías». Respiró jadeante. La sangre formaba burbujas alrededor de su boca. Will sabía lo que significaba. Sus pulmones habían sido perforados o se estaban disolviendo. Se estaba ahogando con su propia sangre. «¿Qué es?», dijo con desesperación. «¿Qué es lo que quieres que haga?». «Cuida de ellos», susurró. «De la bebé Jessie y el resto». Le tomó un momento darse cuenta de que hablaba de sus muñecas. Por Dios. «No les dejaré destruir tus cosas, Jessamine». Ella esbozó un fantasma de una sonrisa. «Creí que posiblemente no quisieran nada que les recordara a mí». «No te odian, Jessamine. Cualquiera sea el mundo que esté más allá de este, no puedes irte hacia allí pensando eso». «¿Ah, no?». Sus ojos comenzaban a cerrarse. «Aunque seguro les habría agradado un poco más si les hubiera dicho dónde estaba Mormin. Supongo que entonces no habría perdido su amor». «Dime ahora», instó Will. «Dime, si puedes, y recupera ese amor». «Idris», susurró. «Jessamine, sabemos que eso no es verdad». Sus ojos se abrieron de golpe. La parte blanca estaba teñida de escarlata ahora, como sangre en agua. «Tú», dijo ella, «entre toda la gente, tú deberías haberlo entendido». Sus dedos se tensaron de repente, espasmódicamente, en la solapa.
«Eres un terrible galés», dijo espesamente, y luego su pecho subió y no volvió a moverse. Estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el rostro de él. Este los tocó suavemente, cerrando sus párpados, dejando huellas sangrientas de su pulgar y dedo índice detrás. «Abed que vale, Jessamine Lovelace». «¡No!» Era Charlotte. Will levantó la vista a través de una bruma de conmoción para ver a los otros reunidos a su alrededor. Charlotte hundida en los brazos de Henry, Cecily con los ojos muy abiertos, y Bridget cargando 2 espadas llenas de aceite, sin ninguna expresión. Detrás de ellos, Gideon estaba sentado en los escalones del instituto, con su hermano y Sophie a su lado. Estaba inclinado hacia atrás, muy pálido, sin su chaqueta. Tenía un trozo de tela atado en una de sus piernas, y Gabriel estaba aplicando lo que probablemente era una runa de curación en su brazo. Henry frotó su cara contra el cuello de Charlotte y murmuró cosas reconfortantes al ver las lágrimas correr por el cuello de su esposa. Will los miró, y luego a su hermana. «Jem», dijo, y el nombre era una pregunta. «Fue trasteza», dijo Cecily mirando a Jessamine, con una expresión mezclada de compasión y horror. Una luz blanca pareció brillar frente a los ojos de Will. «¿Fue trasteza? ¿Qué quieres decir?» Uno de los autómatas la atrapó y la lanzó dentro del carruaje. Cecily titubeó ante la dureza de su tono. «Ninguno de nosotros pudo seguirlos. Las criaturas nos bloqueaban. Entonces Jem corrió a través de las puertas. Asumo que...» Will descubrió que sus manos se habían tensado inconscientemente en los brazos de Jessamine, dejando lívidas marcas en su piel. «Alguien que tome a Jessamine», dijo entrecortadamente. «Debo ir tras ellos». «Will, no», comenzó Charlotte. «Charlotte», la palabra rasgó su garganta. «Debo ir». Hubo un sonido metálico, el sonido de las rejas del instituto al cerrarse. La cabeza de Will se levantó y vio a Jem. Las puertas se acababan de cerrar tras él, y estaba caminando hacia ellos. Se estaba moviendo lentamente, como si estuviera ebrio o herido, y mientras se acercaba, Will vio que estaba cubierto de sangre. Del líquido negro de los autómatas, pero de una gran cantidad de sangre roja también, en su camisa, manchando su rostro, manos y en su cabello. Se acercó a ellos y se detuvo en seco. Se veía de la forma en que Thomas se había visto cuando Will lo había encontrado en los escalones del instituto, sangrando y casi muerto. «James», dijo Will. Había un mundo de preguntas en esa única palabra. «Se fue», dijo Jem en una voz plana sin inflexión. «Corrí detrás del carruaje, pero iban ganando velocidad y no pude correr lo suficientemente rápido. Los perdí cerca del Temple Bar». Sus ojos miraron hacia Jessamine, pero no parecía ver ni siquiera su cuerpo, o a Will sosteniéndola, ni nada en absoluto. «Si hubiera podido correr más rápido», dijo, y después se dobló como si hubiera sido golpeado, la tos desgarrándolo. Golpeó el suelo con sus codos y rodillas, y la sangre salpicó el suelo a sus pies. Sus dedos se clavaron en la piedra, luego giró sobre su espalda y se quedó inmóvil.